Cuando quieras, Javi. Si queda alguno, se suma y lo aceptás. Dale, dale, Juli. Vamos iniciando y Dale, cualquier cosa, los que queden pendientes los vamos admitiendo. dale. Bueno, primero que nada, gracias Juli, gracias a los chicos de Juventud en Gobierno, también asimismo a Juan Pablo, a los profes acá, voy aceptando y me sonrío porque voy viendo profes con los que están presentes, con los que tuve el gusto de aprender que aprender es un disfrute. Y bueno, acá estoy hoy pudiendo dar esta especie de clase que yo pretendo se transforme en una charla en la que interactuemos acerca de lo que es la temática actual de la administración pública. Bueno, sabemos que hoy la mayoría de las respuestas están en Google, digamos, así que mi idea es, más allá de las respuestas que pueda darle, generarle a ustedes inquietudes acerca de la administración pública y bueno, que podamos iniciarnos en el tema. Les voy a compartir un Power. eh, Aguárdenme un segundito, ahí me van a confirmar porfa si lo pueden ver. A ver. Ahí técnicamente tendrían que estar viéndolo, ¿puede ser? Sí, 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 perfecto. perfecto, ahí los veo. Bueno, gracias. Bueno, primero que nada me gustaba la idea de arrancar con esta afirmación de Carlos Castillo Peraza que él expresa que la burocracia es el arte de convertir lo fácil en difícil por medio de lo inútil. Bueno, vemos que no se lleva muy bien con la burocracia. Vamos a ver si, digamos, este postulado que acá afirma Peraza, podemos llegar a concluir si tiene algún ápice de verdad o es totalmente falso. Vamos a ver qué opiniones podemos forjar al respecto. Pero la cuestión es que, antes que nada, tenemos que empezar por definir básicamente lo que es el ámbito del que vamos a hablar, que es la administración pública. Y sobre esto, bueno, hay tantas definiciones de administración pública como autores hay, pero yo me quedo con la idea de que la administración pública es el brazo ejecutor de las políticas públicas. El brazo ejecutor, ¿por qué? Porque ustedes muy bien les dijo Juan Pablo en las clases anteriores que el Estado en realidad viene a ser un ente que, si no lo acompañamos de ciertas instituciones, resulta un ente abstracto. Es la comunidad jurídicamente organizada, está bien. Pero ¿de qué instituciones se vale? Bueno, una de las instituciones es claramente la administración pública y el maestro, digamos, que fue el gran teórico de la administración pública, el primer teórico moderno es Max Weber, que, bueno, Max Weber es un prusiano, lo que actualmente es Alemania. Lo que pasa es que, bueno, él nace en 1864, recién Alemania se unifica en 1871, y va a ser padre de la sociología moderna, pero además él es el que da las primeras ideas teóricas, digamos, acerca de esto que es la burocracia. Entonces, ahí paso a la siguiente firmina, porque Max Weber lo que nos habla es de, en realidad él trata de apuntar al tema principal de la ciencia política a lo largo de todos los tiempos, que es a quién se obedece y por qué se obedece. Y bueno, él plantea lo que llama los tipos puros de dominación legítima, en el cual, bueno, se basa en que hay tres tipos de dominación. Una de carácter racional, dice, en la cual, digamos, se obedece a lo estatuido, también por eso se menciona como racional legal. Otra de carácter tradicional, que él dice, bueno, como dice la firmera, ¿no? Descansa en la creencia de la santidad de las tradiciones que regieron desde lejanos tiempos. Y finalmente, un tipo de dominación legítima de carácter carismático, que bueno, descansa en lo extraordinario, o sea, lo que está por fuera de la ordinariedad. Líderes de este tipo, bueno, podemos tener cientos de ejemplos, pero la cuestión es que esos tres son los tipos puros de dominación que plantea Max Weber. Ahora bien, nosotros vamos a hablar de la burocracia. Acá vemos, ¿no? En la otra firmina, los ejemplos. Un personaje diciendo yo soy jefe porque así lo manda la tradición. Otro diciendo yo soy jefe porque así lo establecen las normas. Este tipo sería el racional legal. Y yo soy jefe porque soy ejemplar. Bueno, la burocracia en realidad lo que viene a encarnar es este tipo de racionalidad legal. O sea, el tipo de puro de dominación racional legal. ¿Qué es esto? Bueno, justamente, lo que se obedece es a lo estatuido, a la norma. ¿Por qué? Porque básicamente antes de que Max Weber planteara la idea de burocracia,
no es que no existía administración pública, la administración pública existió desde siempre. Lo que pasa es que el sistema que se utilizaba era un sistema de botín, digamos, de recompensa, clientelismo. Bueno, hoy día tenemos muchos ejemplos también de esto, pero en ese entonces todavía estaba maximizado, el poder era casi limitado en el soberano, entonces lo que se presenciaba era una especie de nepotismo donde se favorecía el amiguismo político y las prácticas de ese tipo, digamos. Ahora bien, con Weber lo que nos encontramos entonces es que la idea es obedecer ya no a lealtades personales, sino a la norma, a lo estatuido, lo que evitaría la arbitrariedad. Ahora bien, este es el esquema básico, digamos, de la burocracia. Y se refleja en una pirámide en la que tenemos el nivel superior o político, un nivel intermedio, ejecutivo o directivo, y el nivel inferior, que es el técnico u operativo. ¿Qué tenemos con esto? Bueno, él toma esta idea jerárquica, la toma de lo que es la iglesia y el ejército prusiano. Y lo que nos significa esto es que, bueno, va a haber un líder, un nivel superior o político, que va a estar supervisando, bueno, toda la cuestión operativa que llevan a cabo los niveles intermedios e inferiores. Ahora bien, esto a su vez supone una lógica de separación entre el nivel político y el nivel técnico. Y esto es importante porque muchas veces chocan estas dos lógicas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque justamente se plantea desde el lado político, bueno, las cuestiones relativas al poder, ¿no? Y desde el lado técnico hay una lógica más bien tecnocrática que muchas veces pone en juego el aspecto político. O sea, ¿a qué voy? A que muchas veces la lógica punteril, digamos, más bien punteril política, choca con la lógica tecnocrática. Sobre esto hay mucho escrito, digamos, la idea es que haya una concordancia entre las dos lógicas, porque bueno, la burocracia responde al Estado, pero también puede trabar en algunos casos la política pública, si no está en concordancia con justamente los niveles directivos. Así que bueno, pasamos a la siguiente firme. Lo que tenemos después es... que yo les quería preguntar acá, esta buena pregunta dirigida a ustedes. ¿Quién es el nuevo, Juli, acá? El más nuevo de acá del municipio. El último que ingresó a la gestión. Queda en silencio, che, no saben. ¿Cuál fue el último que entró? Maxi, ¿vos tenés idea? Estoy buscando, pero no encuentro. Puede ser Facu, Juli. Guille puede ser. Guille. Bueno, que me diga Guille, acá tiene la firmina, si esta no es la división del trabajo en el municipio de la Ciudad de La Plata y en Argentina toda, ¿no? El nuevo ahí lo vemos paleando el pozo y lo demás mirando, ¿no? Tenemos el supervisor visual, el ayudante jefe, jefe de departamento, el ayudante de mate. Y nada, fuera del chiste, lo que quiero significarles es que la burocracia sigue una lógica de división del trabajo. Es decir, lo que significa esto es que cada uno tiene un cargo y responde a la función de cargo. Esto como cuando uno va, por ejemplo, no sé, a un Carrefour que se encuentra con el gerente, no sé, del vivero. Y le dice, che, ¿y los muebles? No, los muebles yo no me ocupo de esa sección. O sea, hay una competencia exclusiva del cargo. Y este responder en el cargo se supone justamente que se responde a la norma, entonces, en base a lo que dijimos, que es una dominación racional legal, se obedece de manera impersonal. Ahora bien, si seguimos con esta idea, encontramos, acá tenemos otro puesto, a ver, el asistente del ayudante del adjunto del vicepresidente del Comité Nacional para reducir la burocracia, ¿no? Bueno, otro ejemplo de lo que son los cargos, que en realidad las nominaciones competen justamente en la función exclusiva de cada empleado dentro de la burocracia. Y acá tenemos lo que sería, qué es lo que rige supuestamente en el ámbito ideal la burocracia, que es la meritocracia. Es decir, que el ingreso y el ascenso se da por medio del mérito en el ámbito burocrático. Esto sigue la idea tradicional que ya se vivía en tiempos de Roma, del cursus honorum, digamos, la carrera de honores, por la cual, bueno, un funcionario se entiende debe empezar por un puesto, digamos, más inferior, digamos, en la escala,
para ir, por medio de la meritocracia, llegando a mejores puestos. Lo que pasa que, obviamente sabemos, ahí la imagen lo refleja, ¿no? La cantidad de obstáculos que se plantean a unos y otros. Sabemos que no todos partimos de las mismas bases, así que bueno, esto implica, digamos, serias desigualdades. Bueno, acá tenemos otra imagen que está el empleado diciéndole, ¿no? Tiene que tener todos los papeles para que pueda atenderlo. Yo creo que todos vivimos alguna vez esta cuestión, y es porque otra característica de la burocracia es que la comunicación se da por vía escrita. Es decir, como se obedece a la norma justamente para evitar la arbitrariedad que se vivía antes de los tiempos burocráticos, justamente lo que se busca es plasmar todo por vía escrita, de manera tal de que no se deje lugar, digamos, a ningún tipo de cuestión discrecional. Lo que pasa es que, bueno, ya vamos a abordar cómo esto termina redundando en una excesiva rigidez que impide también la comprensión del cambio por parte del sistema burocrático. Pero bueno, esa es la cuestión, digamos, los principales puntos. También tenemos, bueno, otra placa más, ¿no? Acá el hombre queriendo suicidarse y acá el oficial le dice, deténgase señor, no puede hacer eso, primero necesita sacar un permiso y hacerlo firmar por un notario. Bueno, llevado un poquito a lo burdo, pero es la idea de que, digamos, toda la comunicación sea por vía escrita y lo que no tiene el gancho, digamos, lo que no tiene la firma de un notario no es válido dentro del ámbito de la administración. Lo que, decíamos, termina siendo también engorroso ciertos trámites. Bueno, si seguimos, acá vemos la pirámide burocrática, lo que decíamos hoy, el poder político, la administración, que se basa en reglamentos, normas, metas. Todos vemos acá reglamentos, normas, metas, papeleo, todo lo que está orientado básicamente es al procedimiento. O sea, la importancia radica en el procedimiento, más que en los objetivos. O sea, los objetivos quedan aparte, lo importante es el procedimiento. Ahora bien, vemos acá que los ciudadanos en la pirámide no por casualidad están a lo último. Justamente ahí dice, ¿no? Ventanillas, papeleo, lentitud, carga, distanciamiento total. Bueno, esto, como decíamos, esto es una experiencia que hemos pasado y la cuestión es que se observa que hay un claro distanciamiento entre las demandas ciudadanas muchas veces y la burocratización de los trámites. Acá al final dice que la burocracia se basa en una concepción feudal de la administración pública y sus servicios, y se concibe al ciudadano no como un ciudadano, digamos, sino como un administrado. O sea, esta es la problemática que plantea. Acá tenemos, ¿no?, el ciudadano en el pie de la pirámide, separado del administrador justamente por una torre de papeles. Bueno, la cuestión es que esto lleva a distintos planteamientos teóricos. Acá tenemos a Rick Warren, por ejemplo, un especialista en ciencia política norteamericano, que plantea que la burocracia amarra el progreso, dice. Evita la si te es posible. Bueno, esto es una idea que se empieza a observar principalmente en la década de los 70 del siglo XX. Se empieza a plantear que justamente la burocracia en realidad para un poco la creatividad, ¿no?, de las personas, porque justamente lo que se basa es en una rutinización de los procedimientos, va estandarizando las conductas. Esto es lo que veíamos hoy con lo que es el tema del suicidio, o sea, llevado al extremo, pero la cuestión es que hay como una deshumanización por parte del funcionario público que responde al cargo y no atiende a cuestiones personales, digamos. Y que si bien la burocracia había servido como modelo para el desarrollo del capitalismo también, ¿no?, como forma de organización social, estaba quedando un poco amarrada, digamos, anquilosada en el pasado, y que había que evitarla y buscar un modelo, digamos, en el cual se pueda llegar a unas decisiones más fructíferas, porque al fin y al cabo el eje de todo es que la administración pública lo que busca es la creación de valor social. Es decir, ustedes saben que en la gestión siempre lo que tratan de hacer es justamente llegar a la satisfacción de las necesidades ciudadanas. Entonces, si el modelo estaba quedando un poco anquilosado, digamos, bueno, había que buscar evitarlo. Asimismo, tenemos otras opiniones. Acá, Frank Kafka, sí, que dice, toda revolución se evapora y deja atrás solo el limbo de una nueva burocracia.
Bueno, esto lo puse en referencia a que muchas veces pasó también inclusive, no en el régimen capitalista, sino en el régimen comunista, que ustedes saben que el comunismo, en el ideal marxista, lo que se plantea finalmente es con la revolución del proletariado, el fin de la existencia del Estado, y se encontró siempre con esta dificultad de que, digamos, inclusive la burocracia persiste en todo sistema, ¿no? Porque es característico de que, nada, se puede acabar el mundo, pero la burocracia tiene que seguir, digamos, y la cuestión es que toda revolución inclusive se ha topado con la existencia de una clase burocrática. Después tenemos que en base a esto se empezó a plantear nuevas ideas, digamos, en el campo de la ciencia política. Esto tiene también un contexto, claramente un contexto histórico, que no debemos soslayar, que es el hecho de la crisis del estado de bienestar. ¿Por qué digo del estado de bienestar? Porque en realidad lo que venimos viendo de la burocracia es que se había estructurado en el marco del estado de bienestar. El estado de bienestar está también vinculado a lo que se denomina los años dorados del capitalismo, que van más o menos desde 1930 hasta el 76, se lo ubica generalmente, 1976, y lo que tenemos es justamente un Estado que no solo se ocupa de las funciones básicas y exclusivas, como pueden ser seguridad, defensa, justicia, sino que además avanza y avanza en la promoción de los derechos sociales. Bueno, nosotros tenemos acá el clásico ejemplo del peronismo, el artículo 14 bis, los derechos del trabajador, la seguridad social, etc. Este Estado va a entrar en crisis, particularmente en la década de los 70 del siglo XX. Tenemos un hecho clave que es la crisis del petróleo. Lo que sucedió ahí es que, bueno, se conformó la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y el precio del barril, el precio del insumo petróleo, aumentó. Prácticamente esto fue una respuesta en venganza a lo que fue la guerra de Yom Kippur, ¿no? La guerra entre Israel y la coalición de Estados Árabes, en la cual Estados Unidos participó justamente apoyando a Israel. Entonces hubo una suba del insumo petróleo después, pero que terminó impactando no solo hacia Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque el petróleo, principal insumo, ¿no? A la hora de llevar a cabo sus acciones el complejo industrial. Ahora bien, la cuestión es que esto llevó a pensar en una idea de una nueva gerencia pública, un nuevo modelo. ¿Por qué? Porque justamente las ideas que predominaron durante los años dorados del capitalismo eran ideas keynesianas, que ustedes saben que Keynes lo que promovía es justamente un enfoque económico estatista, ¿no? En cuanto a un Estado intervencionista que se ocupara no solo de las funciones exclusivas, como veníamos diciendo, y por eso el rol tan importante del Estado de bienestar. Ahora bien, en esta década de los 70 tenemos que surgen movimientos de la teoría monetarista, ¿sí? Más vinculados a Friedman, a ese tipo de economistas, que plantean justamente que hay que hacer un achicamiento del Estado, hay que reducir el déficit al que había llevado este Estado concentrador de múltiples actividades, ¿no? En la esfera de lo público, y entonces se empieza a plantear en este contexto esta idea de la nueva gerencia pública. La nueva gerencia pública, tenemos entonces, acá ven la firmina que dice, en primer lugar, el objetivo. El objetivo, o sea, ya dejamos de hablar de procedimientos, empezamos a hablar en términos de resultados. Se habla de la promoción de la eficiencia, la productividad, la eficacia y la transparencia en el sector público. Bueno, para esto, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la flexibilidad administrativa y la gestión en base a resultados. ¿Qué apuntamos con esto de la flexibilidad administrativa? Bueno, a que justamente haya una autonomía en el margen de decisión de los distintos actores políticos y esto se vea reflejado a su vez en los niveles operativos, que puedan tomar decisiones sin esta necesidad, digamos, burocrática que veíamos de consultar al jerarca y después que bajen las decisiones, ¿no? Que haya un modelo más interactivo. Después tenemos la institucionalidad, bueno, la creación de agencias
para la ejecución de políticas, esto mismo que decíamos. El empleo público se busca el profesionalismo y la meritocracia, que ya era una idea, vimos que ya era una idea burocrática, pero que muchas veces justamente dijimos que la burocracia venía a combatir el nepotismo, la idea del clientelismo también, pero en muchos estados no lo había logrado, entonces se empezó a plantear nuevamente esta cuestión de la ética profesional, la meritocracia. Bueno, la cuestión de la información, que debía ser de calidad, oportuna, para el monitoreo con indicadores y la responsabilización. En este sentido, cabe indicar que nosotros ahora vamos a ver ejemplos prácticos, ¿no?, de la aplicación de este modelo, pero lo que quiero decir con responsabilización es el hecho de que inclusive se pone en cuestionamiento la inamovilidad del funcionario público, esta idea de un jefe permanente del sector, a la hora de brindar el servicio público se empieza a poner en cuestionamiento y se empieza a hablar de que justamente el funcionario público debe ser responsable de su desempeño y bueno, hay contratos de desempeño en los cuales hay un monitoreo de la actividad del funcionario con indicadores. Después, para esto que se da una dinámica que es la de los mecanismos de mercado y la competitividad. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente lo que se plantea es que debe haber una competencia entre sector público y privado, es decir, una competencia público-empresarial. ¿Por qué? Bueno, porque justamente se pensaba que en base a esa competencia iba a surgir mejores resultados por parte de la gestión de la administración pública. Y el enfoque, acá vemos finalmente, es de calidad y satisfacción del usuario cliente. O sea, esta idea de satisfacción del usuario cliente tampoco es casual, la utilización de la palabra cliente, y es que se concebía a la ciudadanía justamente como un cliente. O sea, si dijimos que la burocracia, en realidad el problema estaba en que se olvidaba un poco el papel de ciudadano para tomar al ciudadano como un administrado, acá el tema está en que se toma al ciudadano como un cliente. Bueno, pasando a la siguiente firmina, encontramos acá lo que decía respecto de la organización que tiende a ser más horizontal, ¿no? Acá tenemos organización por equipos, procesos, autónomos y polivalentes, o sea, se encargan de muchas cosas y deciden con cierto margen de autonomía, son autogestionados con flexibilidad en sus decisiones, y las direcciones dice que dan soporte. Bueno, de cualquier manera, encontramos acá que aún así encontramos una estructura vertical, ¿no? No es que horizontal de repente desapareció la jerarquía, sino que simplemente se busca una mayor flexibilización de los niveles operativos. Ahora vamos a ver después en el caso práctico cómo. Acá el problema que plantea, así como le pegamos a la burocracia, no tenemos que dejar de ser críticos con respecto al modelo de la nueva gerencia pública, es esto que dice la firmina, ¿no? Por un lado la esfera privada y por otro lado la esfera pública. Vemos ahí que la puerta de la esfera pública está entreabierta, semiabierta, que dice para todos, y la esfera privada cerrada para algunos, ¿no? Bueno, esto lo que ya conocen ustedes, y más teniendo relación cotidiana con la administración, lo que es todo el ámbito de lo público persigue la satisfacción de los intereses del todo, ¿no? O sea, decía Juan muy bien en las primeras clases que el fin último de la política es el bien común, entonces lo que se piensa es justamente en el bienestar colectivo. Mientras que en la esfera privada lo que tenemos es justamente la lógica del mercado. La lógica del mercado que apunta a la maximización del beneficio, justamente sin importar si quedan ciertas personas excluidas, ¿no? Aquellos que no tienen poder de compra, el mercado no les va a asignar justamente recursos. Entonces tenemos esas dos lógicas contrapuestas. Y estas dos lógicas, miren, fíjense que se encuentran en el simple hecho del nombre, ¿no? Que se habla de nueva gerencia pública. O sea, por un lado tenemos la idea de gerencia, tomada de justamente el sector privado y pública, o sea, tomada de justamente el sector público en cuanto a estas dos lógicas contrapuestas. Ahora bien, habiendo dicho eso, pasamos a lo siguiente, que es justamente acá vemos unas manos, ¿no?, abarrotadas en el código de barras. Justamente lo que se suele hablar en este tipo de sistemas es que el ciudadano se ve atado a la lógica de consumo, digamos, y se toma esta idea del ciudadano cliente
al máximo sin importar justamente el interés social, sino un interés que es típico de la lógica de mercado. Ahora bien, yo lo que me interesaría que podamos rever, y acá también voy a pasar después a escuchar las preguntas y también a ver cuál es la opinión de todos respecto a este tema, es más o menos ahí las lógicas planteadas en la aplicación práctica de esta teoría, de estos modelos teóricos, tanto en Brasil, en Argentina como en Nueva Zelanda. ¿Por qué los países? Bueno, Argentina está de más decirlo por qué, pero lo que es Brasil, bueno, por ser el país que es dentro del continente, intentó llevar a cabo estas reformas, y Nueva Zelanda porque es un caso típico, si bien estas reformas a nivel administración pública y a nivel Estado se empiezan a llevar a cabo durante fines de la década de los 70 y las comienzan, por ejemplo, Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Gran Bretaña. Por otra parte, después Nueva Zelanda figura como un caso paradigmático, por lo que ahora vamos a ver a continuación, que es la euforia, digamos, con la que llevó a cabo estas reformas, ¿no? Al pie de la letra, digamos. Bueno, acá pasamos a ver, en base a los aportes de Oscar Oslak, que es un politólogo argentino, muy prestigioso, que habla de las reformas de Estado. Las reformas fueron acompañadas, en primer punto, por reforma de primera generación se habla. Que estas reformas son de tipo quirúrgicas, las llama él. ¿Por qué quirúrgicas? Porque, bueno, particularmente en Latinoamérica sabemos que a todo el contexto de la crisis del petróleo se sumó además la crisis de deuda, en el cual justamente nosotros nos encontrábamos negociando con los organismos multilaterales de crédito, porque ¿qué pasó? Al surgir la crisis del petróleo, surgieron también los petrodólares por parte de los países exportadores de petróleo, que fueron depositados en las bancas norteamericanas. A su vez, Estados Unidos y en Europa también. Y a su vez, estos países nos prestaron plata a los latinoamericanos particularmente, pero después, cuando subió la tasa de interés, no pudimos pagarles. Entonces, bueno, ahí entra en juego la crisis de deuda y que en el marco de nuestra negociación con los organismos multilaterales de crédito, bueno, nosotros nos vemos en la necesidad justamente de implementar reforma de la administración para achicar el déficit fiscal y, digamos, tratar de saldar esta crisis de deuda. Ahora bien, Oslak apunta de que estas reformas de primera generación son las quirúrgicas, justamente estas que decía, que apuntan a un achicamiento del papel del Estado, se pone en juego este papel del Estado como articulador de las políticas y se empieza a hablar justamente de la eficiencia del mercado, ¿no? A la hora de la asignación de recursos. Y por otra parte hay una reforma de segunda generación que Oslak llama cosméticas, en cuanto son reformas que no hacen al papel del Estado, sino al rol de la administración pública. Y por eso las traigo a colación de esta charla sobre administración pública, en cuanto plantean una conversión íntima de la administración pública, profesionalizando el servicio civil, digamos, de la administración pública, trayendo flexibilidad y todas las ideas estas de la nueva gerencia pública que estuvimos revisando hace un ratito. Entonces, para pasar a revisar las reformas, acá tenemos lo que se plantean es prácticamente la vinculación con estos 4 temas. ¿Cuál es el alcance y el tamaño del Estado? Una pregunta de índole política económica. ¿Cuál es la capacidad regulatoria del Estado sobre la economía? También de política económica. Desde lo político, administrativo y financiero, ¿cuál es la capacidad técnico-administrativa con que cuento para aplicar las reformas? O sea, apunta más al aspecto de la gobernanza, ¿no? Entendida como el buen gobierno, la posibilidad de toma de decisiones por parte del gobierno. Y otra pregunta final política administrativa que es, ¿cuál es el poder político del Estado? La gobernabilidad. Esto, la capacidad de toma de decisiones en los ámbitos que siempre sabemos que la política se desarrolla en un ámbito de tensiones. Entonces, bueno, apunta a esa pregunta. Ahora bien, ¿qué encontramos? Encontramos que la reforma, vamos a empezar hablando del caso, si les parece, del caso neozelandés, porque es muy particular. Decía que se caracteriza el caso neozelandés por llevar a cabo una reforma abrupta y total de la administración pública,
En cuanto, por ejemplo, se llega a terminar con la inamovilidad del funcionario público, cosa que la estabilidad era un eje de la burocracia. La burocracia justamente tenía esta idea de estabilidad, porque justamente lo que buscaba, al buscar evitar la arbitrariedad, el comportamiento discrecional por parte de los funcionarios, lo que buscaba es justamente la estabilidad, la trazabilidad, es decir, que siguiendo las normas uno pudiera llegar, digamos, al quid de la cuestión, al buen hacer de la política pública, y justamente lo que se viene a plantear de la nueva gerencia pública es, bueno, reveamos, digamos, el desempeño de los funcionarios públicos, inclusive poniendo en juego esta cuestión de la inamovilidad del funcionario público. Ahora bien, ¿por qué Nueva Zelanda, digamos, ¿no? ¿Y por qué de esta forma y tan paradigmático el caso y se lo toma como caso de estudio? Bueno, Nueva Zelanda tiene el hecho particular de haber sido una colonia británica. Si uno mira lo que es el PBI neozelandés, cómo estaba conformado hacia mediados del siglo XX, encuentra que tenía más del 50% de las exportaciones que iban hacia Gran Bretaña. De hecho, hereda de Gran Bretaña lo que es el sistema político. Nueva Zelanda se compone de lo que es un parlamento unicameral, el gobierno unipartidista que llega al poder en esta monarquía parlamentaria tiene casi un poder ilimitado, es profundamente centralista, y en cuanto a lo que es la densidad poblacional, el territorio, es un país chico, claramente, tiene 270.000 kilómetros cuadrados y 4 millones de habitantes. O sea, esto lo digo en referencia a que después vamos a ver en los casos argentino y brasilero, que claramente está de más decirlo, pero cabe aclarar que hay una diferencia enorme en cuanto a la capacidad de toma de decisiones del gobierno central, ¿no? Bueno, respecto a esto encontramos que a la hora de llevar a cabo la reforma, nos encontramos también con un contexto de crisis. ¿Cuál es la diferencia con la reforma nuestra? Que se venía pensando ya la reforma, había ciertos estudios de diagnóstico sobre el trabajo del sector público y justamente había un repensar, digamos, la administración pública en este contexto. Pero, de cualquier manera, nos encontramos a su vez que no es sino hasta la crisis que se empieza a practicar esta reforma. Llega al poder un partido que es el Partido Laborista. Curioso esto en cuanto muchas de las reformas de Estado están vinculadas justamente con esta puesta en jaque, digamos, del rol del funcionario público y del empleo en general. Y en este caso tenemos que el partido de gobierno va a tener el mismo color político que los sindicatos, digamos, ¿no? Va a estar vinculado al Partido Laborista. Y esto también le da un amplio margen de gobernabilidad a la hora de llevar a cabo las reformas. Y las reformas vienen principalmente cuando en 1975 Gran Bretaña pasa a formar parte de la Comunidad Económica Europea y con esto se achica el margen de exportaciones que justamente beneficiaba a Nueva Zelanda porque empieza a comprar a otros países Gran Bretaña. Entonces, ¿qué teníamos? Que la prosperidad de Nueva Zelanda, país quinto en el mundo para la década del 50 del siglo XX, en realidad estaba basada en múltiples regulaciones a la industria para justamente fortalecer la industria local en pos de protegerla de la competencia extranjera y a su vez en un crecimiento de gasto público que iba cada vez más en ascenso. Ahora bien, con este problema de que Gran Bretaña ingresa justamente a la Comunidad Económica Europea, tenemos que se empieza a endeudar Nueva Zelanda como un intento de escape de esta crisis y todo termina profundizando la crisis y se empieza a hablar de esta reforma. Cuando llega el Partido Laborista al poder, otra cosa que cabe señalar es que el Partido Laborista en general tenía la edad promedio del gabinete y del gobierno en general era de 40 años, o sea, había un recambio generacional también, desde las ideas, ¿no? Que rompía un poco con esto del consenso de prosperidad que existía en cuanto a Nueva Zelanda como colonia de Gran Bretaña, y se empieza a plantear, digamos, bueno, hay un elevado gasto público, tenemos que revisar las funciones clásicas de la administración pública en Nueva Zelanda. Ahora bien, ¿cómo se enfrenta a esta cuestión? Bueno, lo que va a hacer el gobierno laborista en Nueva Zelanda es directamente pasar a corporativizar las actividades públicas. Es decir, las actividades que ejercía el Estado pasan a ser manejadas por empresas públicas con criterios estrictamente comerciales.
Es decir, justamente la utilidad racional y costo-beneficio, ¿no? Lo que se va a basar es justamente en un criterio de ganancia y eficiencia. Por otra parte, se empieza a ver esto que les decía de la gestión de los recursos humanos al interior de la administración. Entonces, ¿qué se empieza a pensar? Bueno, justamente, démosle más poder a los gerentes de los servicios públicos para que lleven a cabo decisiones autónomas, puedan tener flexibilidad presupuestaria, asignar recursos de manera mucho más flexible, a su vez despedir personal si es necesario. Y esto va vinculado al otro punto, que es el hecho de que lo que se busca finalmente es revisar el rol del funcionariado en cuanto a ejercer contratos de desempeño, bueno, ir a una gestión por resultados. Si dijimos que la burocracia importaba el procedimiento, acá se empieza a ver la cuestión del resultado. Entonces, lo que se observa es justamente que si el empleado público no satisface el desempeño esperado, la expectativa, directamente se lo despide. Y bueno, es así que cabe señalar que en esta reforma que lleva a cabo de la Administración Pública de Nueva Zelanda, el aparato, el empleo público dedicado, justamente la fuerza laboral que se dedica al empleo público, se termina reduciendo en un 25%. O sea, es un número importante, una cosa grosa, digamos, la reducción que sufre este país en cuanto al empleo público. Ahora bien, si uno observa, a partir de la implementación de estas reformas, o sea, por un lado las reformas de primera generación que decíamos acá en la firmina anterior, que las reformas de primera generación quirúrgicas en cuanto al papel del Estado en la economía, esto que decía de la corporativización, ¿no?, de las actividades del Estado. Y por el lado de la reforma de segunda generación, es decir, la flexibilidad presupuestaria, el otorgamiento de un mayor margen de decisión a los gerentes de servicios públicos. Si uno observa, se fueron aplicando ambas dos, y hubo esta reducción de la fuerza laboral del empleo público, pero el país salió adelante de la crisis. O sea, si uno observa, ahora está justamente Nueva Zelanda entre una de las economías ricas, es un país que está fuerte desde el punto de vista del crecimiento económico. Ahora bien, bueno, sabe muy bien que no significa lo mismo crecimiento que desarrollo social. En ese momento el 25% de desempleo que se produjo también habrá impactado, pero yo lo traía a colación en el sentido de que reflexionen sobre Nueva Zelanda, que al ser un país chico, ¿no?, lo que decíamos, 4 millones de habitantes, 270.000 kilómetros cuadrados, un gobierno profundamente centralista, le permitió maniobrar ampliamente y tener un amplio consenso a la hora de llevar a cabo estas reformas. Ahora bien, después, sigamos con el caso podemos seguir con el caso de Brasil, ¿no? En el caso de Brasil tenemos que en los 90 Collor de Mello intenta justamente la aplicación de una reforma total de la administración pública. Después va a terminar siendo destituido, llega Cardoso al poder, y lo que tenemos es básicamente que siguen estas ideas de cuestionamiento y se van a emprender ciertas reformas. Pero, a diferencia del caso argentino particularmente, del caso neozelandés ni hablar porque en ningún momento se cuestionó, por ejemplo, la estabilidad del empleado público. Pero lo característico de Brasil es que en realidad fue una reforma consensuada. Es decir, en el caso brasilero tenemos que, bueno, Brasil tiene directamente unas proporciones increíblemente mayores a lo que es Nueva Zelanda, ya lo sabemos eso. 200 millones de habitantes, o sea, lo que es este ámbito de gobernabilidad es mucho, mucho menor. Ahora bien, lo que tiene la característica de la experiencia brasilera es que en realidad se hizo consensuadamente entre el ejército. Ustedes no sé si saben, pero el ejército en Brasil fue un gran promotor de la industrialización, primero de la industrialización por sustitución de importaciones y después hasta llegar a, digamos, lo que fue la burguesía industrial, ¿no?, que se formó en Brasil. Y después lo que es también la burguesía industrial esta, que particularmente el Foro Empresarial Paulista se conformó en un eje de poder que impidió que el gobierno, perdón, lleve a cabo reformas, digamos, privatizando las empresas esenciales. O sea, ¿qué pasa en Brasil?
tenemos que, inclusive muchos altos funcionarios del ejército tenían altos cargos también en empresas públicas como Embraer, bueno, Petrobras, y lo que tenemos es que entonces prácticamente emprender una reforma contra esas empresas era como autodestruirse básicamente. Entonces hay un mucho mayor cuidado a la hora de llevar a cabo estas reformas y justamente esto hace que se hable de, cuando se habla en la literatura especializada, se habla del milagro brasilero, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se da es las reformas administrativas y la reforma de Estado en un contexto de crecimiento industrial. O sea, algo nunca antes visto en América Latina, en cuanto justamente trajo aparejado un fortalecimiento del aparato estatal en su conjunto, digamos, en este sentido. Ahora bien, esto como decíamos, también hay que ver que Brasil es un país con 27 estados, con un federalismo acentuado. Estas reformas tenían que salir por una ley que debía ser consensuada por los distintos estados. No era una decisión del gobierno central que salía, digamos, inmediatamente. Así que justamente fue algo muy consensuado. Ahora bien, en el caso argentino, que es el que más nos convoca, tenemos que se da la privatización más acelerada de la historia, básicamente, con el gobierno de Carlos Menem. Y ¿cuál es la diferencia más grande, digamos, que hallamos con Brasil? Bueno, que el hecho es que la cuestión de las empresas públicas que ejercían actividades de mucho peso, piensen que en Brasil, por ejemplo, lo que hablábamos, Petrobras es la tercera petrolera a nivel mundial, prácticamente en peso económico, es gigantesco, y nosotros así mismo teníamos empresas importantes, bueno, y teníamos esas empresas que fueron privatizadas. Más allá de las discusiones que hay acerca de cómo se las privatizó, ¿no? Que ya todas las conocemos, la cuestión es que estas empresas prestaban servicios públicos esenciales y si uno adopta puramente esta idea gerencialista, que dijimos que sigue la lógica del mercado, nos encontramos con que justamente hay parte de la ciudadanía que queda desproveída, ¿no? Claramente. Pero lo que pasa es que, bueno, esto se hizo en el caso de América Latina, dijimos que estaba la crisis de deuda, siguiendo el caso argentino fue, digamos, el mejor alumno del consenso de Washington, ¿no? Que era una receta económica justamente de regulación, dando paso a la primacía del capital financiero, justamente de regulación de las actividades, terciarización, privatización. Y esta lógica, justamente el problema que tuvo es que afectó servicios esenciales. Y a la hora, esto en cuanto a las reformas de primera generación que mencionaba Oslak, ¿no? El achique del papel del Estado que retrocede sobre sus fronteras. Ahora bien, después, en cuanto a las reformas de segunda generación, hubo un intento, digamos, por profesionalizar el servicio civil, la administración pública. Ahora bien, en este intento se creó, de hecho, AFIP, por ejemplo, tiene ciertos equipos de coacheo, sigue esta lógica, digamos, más gerencialista, tiene también bonificaciones por rendimiento, también se creó una agencia nacional, digamos, ¿no? Para la profesionalización de la administración, pero lo que tenemos es que en realidad, bueno, lo que todos sabemos que las prácticas culturales clientelistas siguieron arraigadas, de hecho, es por eso tenemos hasta hoy día escándalos de corrupción, ¿no? Que no son exclusivamente argentinos, ojo, no es que esto nos pertenezca exclusivamente a nosotros, pero lo que quiero significar es que estas reformas de segunda generación que apuntan a una reconversión íntima de la administración pública no fueron llevadas a cabo de la manera en que se debía. Es decir, cuando se terciarizaron ciertos servicios públicos, inclusive, si bien o sea, se preveía que el rol del Estado podía llegar a delegarse, digamos, a ciertas empresas del tercer sector, de cualquier manera los entes reguladores que eran encargados de controlar el funcionamiento de esas actividades públicas delegadas, bueno, sabemos muy bien que no funcionaron, ¿no? Entonces, el problema básico estuvo justamente en cómo se llevó a cabo, y en este sentido, me gusta mucho lo que reflexiona un autor, ¿no? También argentino, Ramiro Matas, que habla de
lo que es la cultura organizacional, porque nosotros acá hablamos del modelo neozelandés, brasileño, lo que es Argentina, pero no apuntamos a lo que es la cultura organizacional, es decir, cada pueblo tiene una cultura específica y el problema muchas veces de nuestros países es que no llegamos a consolidar el modelo burocrático. O sea, ni siquiera llegamos a consolidar lo que es la burocracia en términos de evitar la arbitrariedad, el discrecionalismo político, el clientelismo. Entonces, apuntar a implementar este tipo de reformas que aún más involucran lógicas de mercado, que amplían la discrecionalidad de ciertos funcionarios públicos que pasan a tener posibilidad de despedir a sus empleados, pasan a tener mayor control presupuestario flexible, digamos, esto impacta aún más sobre lo que es los casos de corrupción y al fin y al cabo lo que hay que atender, digamos, es que esta reconversión íntima de la administración pública implica justamente una reconversión también en el plano cultural y afirmar justamente una gestión mucho más transparente de los recursos contra cualquier ideal teórico, que por ahí en lo teórico sirve, pero a la hora de llevarlo a la práctica queda mucho en juego, ¿no? Más allá de la distancia geográfica y las diferencias que tuvimos con Nueva Zelanda y los casos teóricos ideales, digamos. Ahora bien, estos son los dos modelos. La cuestión es esta. Bueno, cabe aclarar, todo lo malo que dije sobre la burocracia en el ámbito del municipio de La Plata no se cumple, por suerte. Es un caso de estudio a nivel mundial, miren. No, no, es una excepción a la regla. Nada, pero la cuestión es que quería traerles a colación estos tres casos históricos y bueno, espero les haya gustado mucho. Para mí fue un gusto compartir con ustedes la charla. Agradecer a todos los presentes y desde ya dejo abierto a cualquier tipo de duda, pregunta, opinión, lo que salga. Muchas gracias. Javi, arranco. ¿Se escucha bien, no? Sí. Sí, perfecto, Juan. Estaba justo, perdón que te interrumpa, estaba prestando atención justo el chat, que ahora lo voy a abrir así presto atención, pero decime nomás, decime. No, ahí preguntas no hay. Por lo que vi. No. Perfecto. Javi, no, espectacular. Muy buena charla, muy Muchas clara. gracias, Juan. La verdad, muy buena. Y creo que suma mucho. Más allá de estos dos modelos, ¿no? El modelo weberiano y el modelo de la nueva gerencia pública, el modelo gerencialista, que son modelos puros, digamos, ¿no? Que Exacto, en la práctica tampoco, claro, en la práctica tampoco se llegan a... No, te quería preguntar con respecto a Argentina, ¿no? ¿Cómo considerás que se puede llegar a implementar la nueva gerencia pública y en qué nivel estamos todavía? Porque todavía no superamos el modelo weberiano, porque ni siquiera el modelo weberiano puro, ¿no? Se cumplió en la Argentina, es decir, estamos a medio camino, no llegamos a completar el modelo weberiano, pero también dimos marcha atrás con las reformas de primera generación de los años 90. Exacto. Bueno, muy buena pregunta, Juan. ¿Qué considerás vos? Bueno, yo lo que considero básicamente es que en Argentina, durante los últimos tiempos principalmente, uno escucha la tele, la radio, los mismos diarios, ¿no? Y lo que observa es un debate acerca de la cantidad, por lo menos lo que a mí más me llama la atención, ¿no? No tanto el para qué, digamos, de la administración pública, sino la cantidad. Lo que se plantea, digamos, es esta idea del Estado elefante, digamos, ¿no? Un Estado que es grande y no tiene posibilidad de flexibilidad y adaptación al cambio. Y yo en este sentido disiento. ¿En cuanto a qué disiento? En cuanto que, respecto a lo que vos me preguntás, la nueva gerencia pública, decíamos recién en Nueva Zelanda, 25% de recorte del empleo público. O sea, es una cuestión que es difícil de tolerar para un sistema político como el nuestro, ¿no? La cuestión es que acá, si uno observa la ratio de empleados públicos, está, según CIPEC, en el 18%, 17, 18%. No digo que nuestra administración pública sea chica, ni mucho menos, pero si uno observa, por ejemplo,
países como Francia, por ejemplo, Francia está en el 21% ¿no? de empleados públicos. O sea, no es que nos encontramos, porque uno imagina quizás el Estado francés como un Estado gendarme, no, no, nada que ver. O sea, justamente es un Estado que se involucra y que tiene una gran administración pública y no por eso es deficiente. O sea, para mí lo que debemos apuntar es en cuanto a la profesionalización del servicio civil, que es la administración pública, principalmente mediante la implementación de agencias que se encarguen de controlar, ¿no? Bueno, acá hay mucho peronista. Perón decía que el hombre es bueno, pero si se lo controla mejor, ¿no? En cuanto que se mejore, digamos, el control sobre las agencias de gobierno, también a su vez se garantice un mejor margen de transparencia, porque hay agendas en ese sentido, inclusive durante el gobierno macrista se empezó a hablar de nuevo de esta idea de una agenda de transparencia. Lo que pasa es que, bueno, claro que también esta agenda de gobierno abierto choca con la misma cerrazón, digamos, propia de cualquier Estado, ¿no? Esto me acuerdo las clases de ciencia política, tanto con vos, Juan, como con los demás docentes en la Facu, que se hablaba de los arcana imperi, de Bobbio, estos poderes secretos, digamos, del Estado, que justamente están muchas veces contrariados con esta idea de transparencia y administración transparente. Ahora, yo lo que creo es que justamente, contestando, resumiendo la respuesta, es que justamente se deberían crear agencias de control que tiendan no solo al control, sino a la instrucción para la profesionalización del servicio público, del servicio civil, pero sin tomar exhaustivamente modelos foráneos que nos son ajenos, digamos. Siempre respetando la cultura organizacional y no tanto apuntando al número de la burocracia, de la administración pública, perdón, sino más bien al para qué, digamos, a cómo generar valor social desde la administración pública. No sé si te contesté, Juan, cualquier cosa me decís. Espectacular, Javi. Sí. Muy claro y muy buena la respuesta. Comparto. Muchas gracias. Ahí me pregunta... Hola. Ah, sí, perdón, Sí, Juan. interrumpí. No, discúlpame. No, por favor. Soy Facu, muy buena charla, me interesó mucho. Muchas gracias, Facu. Tengo dos preguntitas. Sí, por Es favor. más que nada por la técnica, la forma técnica de la administración. Sí. Dos preguntitas. La más sencilla, si el organigrama del Estado es muy horizontal, ¿qué pasa con los poderes? Por ejemplo, yo estoy abajo, soy el operario y tengo varios jefes o el organigrama, como tengo varios departamentos y eso, respondo a varios jefes. ¿Cómo funciona eso? Eso es una pregunta. Y la otra pregunta es, perdón si no pregunté muy bien. No, por favor, perfecto. Creo que entendí, ahora después cuando la responda me vas a decir si voy por el lado ese o no, pero sí. Dale, perfecto. Y la otra preguntita, por el tema de los procedimientos, si vos cumplís una función y es mejor que te capaciten y eso para ser más eficiente, como vos dijiste, hay mucho papeleo, muchas vueltas que dar por cómo está hecho el sistema, ¿sí? Quería preguntar si hay capacitación o algo por el estilo que pueda ayudar a la eficiencia o a que se haga más rápido y que se perfeccione esa tarea. Es más técnico, esas dos cositas nada más. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la pregunta, Facu. Apunto a la primera primero, vamos por parte, dijo Jack. Así que vamos a la primera. Con respecto a la primera pregunta, esto que vos decís lo señala el mismo Oslak. Es decir, señala ahí que hay una superposición muchas veces dentro de la estructura burocrática. Es decir, en esto de jerarquía y justamente creación, el aparato burocrático, estos niveles operativos se van distribuyendo en distintas agencias y pasa muchas veces que hay una superposición de funciones. Bueno, uno mira en el ámbito de la administración pública lo que es municipios en Argentina, tenemos un montón, ¿no? Hay ciertos lugares del interior, inclusive, que nada, tienen mínima cantidad de habitantes y ya tienen una administración
un aparato burocrático municipal montado que muchas veces tiende a quizás superponerse con el aparato público provincial también. O sea, esto es un problema del que vos planteás que es muy serio y que lo plantea el mismo OLAC, pero en base a eso habría que, digamos, que revisar en sí las competencias, porque obviamente hay competencias concurrentes, inclusive ya desde emanada de la Constitución. Acá veo a la doctora Rapalini, que un gusto que esté en la charla. Bueno, ya la Constitución misma establece estas competencias concurrentes, pero el hecho es que hay muchas veces superposición de funciones y esto es un problema. Ahora, respecto a la segunda pregunta, y lo resalto con respecto a lo que dice Juan Cruz, acá Juan Cruz Mesón, que también preguntó algo similar a lo que vos preguntaste, Facu, que es cómo crees que puede afectar las nuevas tecnologías a la administración pública en Argentina. Bueno, yo ahí lo que veo es que tanto a lo que vos me habías preguntado como la cuestión de las nuevas tecnologías, bueno, lo primero que está es esta necesidad de capacitación, ¿no? Si no, quedamos en el tipo ideal, como decía Juan, y no bajamos a tierra. O sea, Ola mismo habla de quemar las naves, o sea, tomando esa frase histórica, justamente una reconversión íntima de la administración es una reconversión íntima, planteando capacitación en el uso de estas nuevas tecnologías, pero a su vez, no solo capacitación a los funcionarios, sino que yo lo que creo es que la administración pública, en este nuevo contexto de revolución tecnológica, brinda nuevas posibilidades a los ciudadanos, inclusive que no ejercen un papel dentro del funcionariado estatal. ¿A qué me estoy refiriendo? A que siempre en ciencia política se habla de accountability, o sea, se habla de una accountability horizontal entre los poderes y vertical respecto de el ciudadano respecto al jefe de Estado, ¿no? O el jefe de gobierno. Y en este sentido, lo que son las nuevas tecnologías llevan la posibilidad de que haya un mayor control ciudadano sobre justamente las agencias de gobierno y lo esperado es que, o sea, que esa mayor posibilidad de control se materialice en una mejor práctica gubernamental. Ahora bien, esa capacitación que vos planteabas, Facu, falta muchas veces y a lo que yo refería es, digamos, a que sea llevada a cabo como política de Estado. Por eso yo resaltaba el hecho de que en Nueva Zelanda, si bien la reforma se practicó en una situación de crisis, ya venía siendo pensada desde antes y había un estudio de diagnóstico sobre la situación de la administración pública al momento de incorporarse nuevas tecnologías, de incorporar nuevos procedimientos y nuevas prácticas. No sé si fui claro, cualquier cosa me decís. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias por la respuesta. No, por favor, muchas gracias a vos, Facu. Bueno, chicos, por último, para despedirme, si no hay más preguntas, acá les dejo mail, redes sociales. Cualquier cosa me preguntan, si alguno no puede dormir a la noche pensando en las ideas de Weber respecto a la burocracia o respecto a la nueva gerencia pública, me consulta, siempre disponible para cualquier tipo de duda. Y desde ya nuevamente, con esto cierro, agradecer nuevamente a Juan Pablo, los chicos de Juventud en Gobierno, a los docentes que tengo el gusto de estar pudiendo expresar mis ideas frente a ellos, Laura también que la vi por ahí, Edwin, Rodrigo, muchas gracias a todos y a ustedes por estar ahí. Bueno, Javi, gracias por el tiempo, la predisposición y toda la gente que estuvo, que vi que fuiste invitando por redes sociales, que están invitadas para las próximas clases. Y nos queda una más como. La próxima la hacemos, cuando se pase todo esto, lo hacemos en la cancha de River. Muchas gracias, Juli. Bueno, Juan. Gracias, Edwin, ahí Nos por el estamos viendo comentario. el jueves que viene. Gracias a todos. Gracias, chicos. Adiós. Gracias. Excelente, Javi. Nos vemos, muchas gracias. Muy buena charla. Chao, Javi. Hasta luego. Chao, chicos, gracias. Muchas gracias a todos. Chao, Javi, nos vemos. Gracias, Jorge, abrazo. Chao, Rami. Chao, Javier. Adiós, gracias. Chao, Liliana, muchas gracias, en serio. No, un gusto haberte escuchado. Chao. Muchas gracias, hasta luego.